Muchísimas bendiciones para todos. Hoy estamos compartiendo la palabra de Dios en esta serie que le hemos denominado La Fuerza de unos Clavos. Esta es la tercera entrega ya. Soy el pastor Giovanni Ospina. Estamos transmitiendo la palabra de Dios desde la ciudad de Cali, Colombia, para las naciones. Donde quiera que usted nos escucha, le damos la bienvenida a este tiempo especial de comunión con Dios, de profundizar en el conocimiento de las Escrituras para poder literalmente conocer más el corazón de Dios. Gracias a todas las personas que siguen este canal y que están siguiendo y compartiendo también estas enseñanzas que sabemos que son de mucha bendición, de mucha edificación para las personas. Ok, vamos a dar lectura al pasaje del que habíamos tomado base la enseñanza anterior, de Jeremías capítulo 29, y en el versículo 11, Jeremías 29, 11, dice el Señor allí: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Decíamos que en este pasaje hay algunos aspectos que no debemos dejar de lado. Todo en la palabra de Dios es importante. Jesús dijo: el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no van a pasar. Dijo: antes de que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de mi palabra van a pasar. Eso significa que los aspectos más pequeños son relevantes en la palabra de Dios. Y cuando la Biblia dice que yo tengo un plan o pensamientos de bien y no de mal para darles el fin que ustedes esperan, dice la Escritura que ahí hay un fin, pero antes de ese fin, evidentemente antes de llegar a ese destino hay un camino. Pero en el camino, dice la Biblia, que Dios también tiene un pensamiento para con nosotros allí. Es decir, Dios no está improvisando. Dios pensó nuestro camino de la misma manera como pensó nuestro destino. Y nuestro destino es un destino de bien. Yo sé que es difícil ver el bien cuando estamos pasando dificultades. Es muy difícil. Cuando uno no entiende el proceso, es muy difícil comprenderlo. Y aun cuando uno lo entiende, es difícil vivirlo, experimentarlo. Dios quiere formar nuestro corazón para que podamos estar seguros en el destino. Dios ha tratado con la humanidad durante siempre. Y a Dios no le toma por sorpresa muchas cosas. Y Dios sabe que hay gente que, cuando Dios la bendice, se olvida de Él. Dios sabe que hay gente que lastimosamente, si no es transformada, no puede ser bendecida, porque todo lo que hará es en perjuicio propio. Yo le pregunto, si tú supieras que lo que le estás dando a tu hijo, a tu hija, va a redundar para mal algún día, ¿tú se lo darías? Todos sabemos que un helado de vez en cuando, una ensalada de frutas, qué sé yo, una golosina cualquiera, no es mala. Pero usted le daría al desayuno, al almuerzo y a la comida crema de chocolate, helado de chocolate. Nuestro Padre también quiere lo mejor para nosotros. Y Él no nos daría nada que nos hiciera daño. Pero Él sabe que muchas veces nosotros nos aferramos a cosas malas. Y Él no nos niega las cosas buenas, solo que nos trata a través del proceso para que sepamos cuál es el límite de las cosas. Dios no nos niega el amor, pero hay amores que nos hacen más bien daño. Y me refiero pues a los que están fuera del orden de Dios, pues para aclarar mejor. Esta serie que le hemos denominado La Fuerza de unos Clavos está basado en el pasaje de Hebreos que ya leímos, donde dice la palabra de Dios que tenemos que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, con el gozo puesto delante de sí, sufrió la cruz. Entonces, tenemos que tener algo presente. Jesús es el modelo a seguir. Jesús es el modelo a seguir. Y sabemos que dice la Biblia que con el gozo puesto delante de sí, sufrió la cruz y se sentó a la diestra de Dios. La palabra sufrió la cruz significa soportó la cruz. Y se sentó. Soportó la cruz y se sentó a la diestra de Dios. Soportó la cruz y se sentó. Ese y, ahí en el lenguaje español se llama conjunción copulativa. ¿Eso qué significa? Que él se sentó a la diestra de Dios necesariamente está relacionado con lo que hizo antes. En otras palabras, Él no se hubiese podido sentar a la diestra de Dios si no hubiese soportado la cruz. Y para nosotros hay un plan. El plan no es la cruz, ese es el proceso. Ese no es el destino. ¿Y qué significa la cruz? Sufrimiento, aflicción, tratamiento. Dios perdona nuestros pecados, pero quiere transformar nuestra actitud que nos llevó a pecar. En nosotros hay una naturaleza que dice la Biblia que se llama carne, que es una naturaleza que nos impulsa a hacer lo malo. Y si Él nos quita los pecados, pero no nos quita la naturaleza que nos lleva a pecar, vamos a seguir en las mismas. Entonces, ¿qué estamos haciendo para que entendamos? Estamos siendo transformados de esa naturaleza, no que la carne se pueda transformar, sino que nos enseña a vivir por el Espíritu, de manera espiritual, para poder vencer las debilidades de la carne. Somos débiles muchas veces.
cuando guardamos enojo, cuando guardamos rencor y todas esas cosas, es la debilidad de la carne. Preferimos muchas veces hacer lo que no debemos. Pero Dios dice, si estuvieras en una posición de poder y te comportas así. Yo conocí tristemente la historia de una persona, bastante lamentable la situación. Hace algunos años atrás, un hombre que vivía al frente de la iglesia donde nosotros asistíamos, era un hombre violento, por naturaleza, por X o Y razones. Sin embargo, en alguna discusión que tuvo con su esposa en la cocina, él dice que algo le dijo o le impulsó a coger un cuchillo y se lo enterró y la mató. Él no tenía esa intención, dice, con 2 hijos pequeños. El hombre evidentemente fue a dar a la cárcel y lo seguimos visitando algunos años después. Y él decía que la mayor pena que había tenido no solamente era haber perdido a su esposa, que él decía que amaba, que él no entiende cómo resultó eso, sino que el mayor dolor es que sus hijos no querían saber nada de él, que nunca lo perdonaron, que nunca lo visitaron, jamás. Fue terrible. Mire, nuestra naturaleza pecaminosa, que la Biblia le llama carne, que es lo que nos impulsa hacia lo malo, nos traiciona. Nos pide cosas para satisfacerse. Nos pide algo para sentir placer, para sentir bienestar. Y creemos que eso nos llena. Pero realmente nos traiciona. Es como la filosofía de la ratonera. ¿Usted sabe cómo funciona la ratonera? No se olvide que tiene queso. Y el ratón llega no por la ratonera, sino por el queso. Pero el ratón muere por la ratonera porque murió realmente por el queso. Así es la carne. Nos promete queso y lo que nos da es el aplastamiento total del alma, como la ratonera. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús. Acompáñeme a Hebreos, donde hemos venido leyendo. Capítulo 12, Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en nuestro derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, escuche lo que dice, el autor y consumador de la fe, el cual, con el gozo puesto delante de sí, soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Cuando la Biblia dice que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿qué significa autor? Significa el creador. El autor de un libro es el que lo escribió. La Biblia dice que Jesús es el autor de la fe. ¿Eso qué significa? Que cuando en usted surge algo de fe, es porque Dios le puso esa semilla en su corazón. Usted cree que es usted el que está creyendo, pero Dios pone esa fe para orientarlo. Usted sabe lo que pasa con las brújulas, ¿verdad? Todos recuerdan que en el colegio nos enseñaron que hay un campo magnético en el planeta Tierra, y que las brújulas lo que hacen es sencillamente orientarse hacia el campo magnético que está en el norte. Siempre apunta al norte, la brújula siempre apunta hacia el norte. Si el norte está allá, la manecilla esa roja siempre va a estar hacia allá. No importa donde usted voltee la brújula, siempre va a estar apuntando allá, allá, allá. Siempre, no importa para dónde gire, siempre va a decirle el norte está allá. Cuando Dios pone fe en nuestros corazones es para decirme, allá es el destino donde tienes que llegar. No importa para donde usted vaya, en su corazón siempre va a haber algo que le dice, no, por allí no es por allá, es por allá, es por allá. Y siempre nos vamos a sentir insatisfechos, vacíos e incompletos si no estamos tomando el rumbo hacia el cual Dios dirigió nuestras vidas. Perder ese rumbo no es perder la fe, es desviarnos de ella. Yo soy de los que piensa que uno puede enfriarse en la fe, mas no perderla. En algún momento puede llegar alguien a perder la fe, pero un momento demasiado extremo. Usted ha escuchado una poesía por allí, búsquela por internet, se llama no estás deprimido, estás distraído. No estás deprimido, estás distraído de todo el ambiente que te puebla. Estás distraído porque no has visto los pájaros, no has visto el sol, no has visto la alegría de los niños. Entonces muchas veces no estamos realmente deprimidos, sino distraídos. Hemos dejado de tener en cuenta las cosas que tenemos que tener en cuenta para darle prioridad y ocupar nuestra mente en cosas que no deberían estar. Porque sea lo que sea, pase lo que pase, Dios no está muerto. Él vive. La tumba está vacía, Él se levantó de allí, está sentado a la diestra de Dios. ¿Sabe qué dice el salmista? Aunque se traspasen los montes al corazón de la tierra, yo en ti confiaré. ¿Usted sabe lo que significa? Imagínese lo que eso significa. El cuadro, imagíneselo usted, que se traspasen los montes al corazón de la tierra. Eso tiene que ser un cataclismo, pero el más grande. Y la Biblia dice que aunque pase eso, yo en ti confiaré. ¿En dónde tiene la mirada puesta alguien que dice no importa si los montes se traspasan al corazón de la tierra? ¿Dónde tiene que tenerla? El ejemplo nos lo dio el Señor Jesús cuando dice la Biblia que venía con los discípulos
acababa de hacer un milagro impresionante. Multiplicó los panes y los peces, 5 panes, 2 peces. Y había una multitud impresionante. Y dice la Biblia que la gente se agolpaba encima de él. Y el Señor Jesús les dijo, crucemos al otro lado del mar, el mar de Galilea. Les dijo, vamos al otro lado. Pero le dijo, adelántense ustedes, yo luego los alcanzo. La cuestión es que allí en el puerto donde estaba el Señor Jesús, dice la Biblia que había una sola barca, una sola. Y el Señor les dijo, adelántense ustedes, ya luego los alcanzo. Yo creo que los discípulos tomaron la barca para irse primero, antes que el Señor, porque el Señor dijo que iba a quedarse orando. Y los discípulos, ¿qué pensarían? Oiga, ¿y en qué va a venir el Señor? ¿Será que va a alquilar una moto jet ski? Estamos hablando del mar. ¿Cómo va a cruzar el mar al otro lado? Y es porque ya estaba cayendo la noche, dice la Biblia. Ahora, ¿cómo va a cruzar de noche? ¿Será que el Señor tiene, no sé, alguna medalla de campeón olímpico nadando? ¿Será porque cómo? Tal vez a ellos no les cabía en la cabeza. Pero dice la Biblia que a la mitad de la noche, en la madrugada, los discípulos estaban en la mitad del mar y se levantó una gran tempestad. Dice que Jesús vino a ellos, escuche cómo dice literalmente, Jesús vino a ellos a la mitad de la noche caminando sobre las aguas. ¿Qué dijo el Señor? Pasemos al otro lado, yo allá los alcanzo. La Biblia no dice que Jesús pasó de largo porque él tenía el destino de llegar al otro lado. Tal vez los vio en la mitad del mar y, hola muchachos, nos vemos al otro lado. No siguió de largo. Dice la Biblia que él caminó hacia ellos, iba hacia ellos. Y cuando ellos ven eso, dice la Biblia que se sorprendieron. Pues obvio, una persona en la mitad del mar, ¿qué es eso? La lógica les dijo a los discípulos, estamos hablando de gente de fe, la lógica les dijo, esto es un fantasma. Y empezaron a gritar, muertos de miedo, por una tormenta que se levantaba. Usted sabe cómo es el mar, cuando está picado, como llaman por allá en la costa, cuando el mar está picado. Y estaban asustados por el mar y por el que estaba en la mitad del mar. Y cuando empezaron a gritar, dice la Biblia que Jesús les gritó también, le levantó la voz y les dijo, no teman, soy yo. Y la Biblia dice que Pedro dijo, sí, ¿cómo no? Bueno, no dijo literalmente así, pero eso es lo que quiso decir cuando dijo, si eres tú, manda que yo, escuche, si eres tú, manda que yo vaya a ti, caminando sobre el mar. Oiga, qué osado. Este tipo está diciendo, yo veo a un ser humano caminando sobre el agua y yo soy un ser humano, la capacidad que él tiene me la puede dar a mí. ¿Por qué estamos hablando de esto? Puesto los ojos en Jesús, el autor de la fe, escuche, el autor de la fe. Él dijo, manda que yo vaya a ti. Y el Señor Jesús le dijo, ven. Y dice la Escritura que Pedro salió de la barca, puso su pie en el agua y no se hundió. Apenas este hombre, que era un marinero experimentado, pescador experimentado, puso el pie en el agua y dijo, aquí está pasando algo sobrenatural que yo nunca había vivido. Porque créame que apenas pone uno un pie y no se hunde, se afirma para poner el segundo. Y eso fue lo que hizo este hombre. Puso el pie donde sabía que nadie puede poner un pie en su propia capacidad, porque creyó que el Señor Jesús le dijo que lo hiciera. ¿Qué estamos creyendo? La pregunta. A veces pensamos que no vamos a poder salir a flote de la vida misma, pero Jesús te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 41:10 dice, no temas. Permítame, le leo esa porción. Isaías capítulo 41, versículo 10, mire lo que dice. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí, versículo 11, he aquí, que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y serán confundidos. Serán como nada. Y perecerán los que contienden contigo. Pero mire lo que dice el versículo 13, haga un salto al versículo 13. Porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Dios no está diciendo que Él va a solucionar las cosas por ti. Él dice que Él va a estar contigo para ayudarte a solucionarlas. No temas, yo estoy contigo. Él no dice que no vamos a enfrentar dificultades. Él dice, no temas, yo estoy contigo. Él no dice que no nos van a venir oleadas, así como en el mar que se levantó una gran tempestad. Él dice, no temas, yo estoy contigo. Pedro estaba sobre el mar, pero en el mar había una tempestad. Jesús dice, no temas, yo estoy contigo. ¿Y qué dice el versículo 10? Decía, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Sabe cuándo uno necesita más fuerza? Cuando hay una demanda que nos está retando. Usted no necesita fuerza para levantar un papel. Nadie necesita fuerza para levantar un papel, y que fuera una hormiga, pues. Pero hay cosas que requieren esfuerzo. Y una cosa es levantar algo con un dedo, otra cosa es levantarla con toda la mano.
Hay cosas que no pueden levantar, hay cosas que usted no puede levantar ni con un dedo ni con una mano, solamente con la ayuda de Dios. ¿Sabe por qué a veces se presentan cosas con las que creemos que no podemos? Para que nos demos cuenta que realmente no podemos solos, que necesitamos sí o sí a Dios. Pero ¿sabe qué hacemos? Buscamos ayuda en cualquier otra cosa, antes que invocar a Dios. Gracias a Dios por las amistades, gracias a Dios por la familia. Pero a pesar de que ellos estén allí como instrumentos de Dios muchas veces para levantarnos, realmente Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Totalmente. Y dice la Biblia que Pedro salió de la barca y empezó a caminar hacia el Señor Jesús. Y luego, dice la Escritura, al ver el fuerte viento y la tempestad, tuvo miedo y empezó a hundirse. Escuche, tuvo miedo. Cuando puso el pie, ¿tenía fe? Nunca dice que se fue la fe, sino que apareció el miedo. Tenía fe, pero tenía miedo. Cuando caminó sobre el agua, tenía fe. Y estando caminando sobre el agua, seguía con fe. Nunca perdió la fe, pero luego tuvo miedo. ¿Por qué tuvo lo que tuvo? Por andar viendo lo que no debía ver. Quitó la mirada del foco. Dice la Biblia, al ver el fuerte viento. En pocas palabras, para las personas que están escuchando el podcast, le pido que se lo trate de imaginar. Los que están aquí ya es más fácil. Imagínense que yo voy aquí hacia el Señor Jesús, que está al frente mío. Si está al frente mío, lo estoy mirando a Él y estoy caminando hacia Él. Imagínense que tengo al Señor Jesús al frente mío y lo estoy mirando a Él porque voy hacia Él y estoy caminando, estoy avanzando paso a paso. Pero dice la Biblia que Pedro, al ver el fuerte viento, ¿sabe qué tuvo que hacer Pedro para ver el fuerte viento? Tuvo que quitar la mirada de Jesús y mirar otra cosa, mirar la tempestad, la tormenta. No que la tormenta no estaba allí, estaba la tormenta allí cuando Pedro estaba mirando a Jesús, pero no la estaba mirando la tormenta y estaba caminando sobre el agua porque estaba mirando donde tenía que mirar. Al ver el fuerte viento significa al quitar la mirada de Jesús y enfocarse solamente en la circunstancia adversa que le amenaza. No estás deprimido, estás distraído. No estás angustiado, estás distraído. Estás quitando el enfoque. No estás poniendo la mirada donde debes ponerla. Porque dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué dice autor y consumador? Autor es el que la provoca, el que la crea, y el consumador significa el que lo termina, el que lo finaliza, el que lo llevó a cabo. Porque dice la Biblia que tengo que poner los ojos en Jesús como autor y como consumador. Significa que yo no debo quitar la mirada de Jesús porque el que comenzó, me empezó a hacer caminar, va a hacer en mí y va a otorgarme la capacidad de poder culminar con éxito esto, terminar donde Él dijo que yo habría de terminar junto a Él y no hundirme en el proceso. Cuando pongo la mirada en el autor, pero la quito después para ponerla en la tormenta, prácticamente quité la mirada del consumador. Al final, le resumo el pasaje, dice la Biblia que cuando Pedro se empezó a hundir, el Señor Jesús se acercó, le extendió la mano y lo levantó. No dice la Biblia que se le llevó así arrastrado. Nada. No. Dice la Biblia que le extendió la mano. Significa, ¿sabe qué? Que lo levantó. Y juntos siguieron caminando. De vuelta a la barca. Pero el Señor Jesús le dijo algo, no simplemente para reprocharle a Él, sino para aclararnos a nosotros esa historia. Le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Dónde está tu fe? Mateo, Marcos y Lucas se llaman evangelios sinópticos. O sea, son similares. Hablan de la misma historia desde distintas perspectivas. Y uno dice, ¿por qué dudaste? El otro dice, ¿dónde está tu fe? Y el otro dice, ¿por qué dudaron? ¿Acaso no tienen fe? No es que no la tenía, es que la puso detrás de algo a lo que le quiso dar la preeminencia, al miedo. Es normal tener miedo, pero es natural tener miedo, pero es sobrenatural anteponer la fe por encima del miedo. Nunca va a llegar el momento donde no tengamos miedo. Lo que tenemos que aprender es a poner la fe por encima de ese miedo. ¿Sabe? Las situaciones que nos vienen suelen ser amenazantes, porque pensamos que ¿cómo vamos a salir de eso? Pero nos dejamos llevar por el miedo y el miedo nunca ha producido un milagro. La única manera es pedirle a Dios que nos ayude a superar el miedo con la fe en Dios. Yo conozco una píldora
le voy a dar una receta. Yo sé que no se puede recetar, pero le voy a dar una receta. Este medicamento es muy, muy bueno en contra del miedo. Se llama Oracinol y Arrodillanol. Cuando usted tiene miedo y usted prueba el Arrodillanol y Oracinol, compuesto tiene que ser, y a veces tiene que usar el doble de la dosis, créame que el miedo se disipa. Pasa. ¿A usted le han dicho en algún momento que usted, cuando se sienta ansioso, inquieto, empieza a respirar y respirar? ¿Y es cierto que se calma un poco? Naturalmente es posible, pasa. A los Navy SEALs en los Estados Unidos, uno de los grupos especialistas de los soldados, les enseñan mecánicamente a dominar el miedo y las circunstancias estresantes solo con respiración. Y son tan exigentes en repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que se haga automático en ellos. Tienen ejercicios bajo el agua. Comienzan con la ducha. Hay un estrés que es muy positivo, que se llama el estrés terapéutico, que usted empieza a ejercitarse para controlarlo. Y solo tiene que ver con una ducha fría. Usted se mete un momentico debajo de la ducha fría y usted siente que como que se va a ahogar. Usted lo resiste un momentico, un momento, y se empieza a hablar a la mente, y solamente se empieza a aquietar y a tranquilizar respirando. Todo está bien, le dice a la mente, porque el instinto de conservación le va a decir, te vas a morir, te vas a ahogar. No, es un poquito de agua en la cabeza. Pero el instinto empieza a llenarse de ansiedad, empieza a respirar rápido, y algo le está diciendo, sal de aquí, que como que estás en un océano, te vas a morir. Pero en una situación controlada que usted sabe que está debajo de la ducha, usted lo que hace es empezar a respirar y le dice a su mente, todo está tranquilo, todo está bajo control, tengo el control. Y empieza a respirar y a calmarse, y poco a poco empieza a dominar el cortisol, la dopamina y todas esas sustancias químicas que, como son químicos, le producen a usted un estado alterado en su cuerpo, pero usted empieza a tranquilizarse y demás. Oiga, si funciona la respiración, ¿no va a funcionar la oración? Entonces hágalo, así como cuando el psicólogo le dijo respire, 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 Dios te dice ora, 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 ora. Póngase de rodillas cuando tenga miedo y angustia, no se deje llevar por la mente loca. Escúcheme, en esos momentos la mente puede ser un instrumento fatal del maligno. Así como Dios opera en la fe, en la paz, el diablo opera en el desorden, en la confusión y en el miedo. Entienda, su mente es un campo espiritual, donde usted permite quién va a ser el protagonista en ese campo. Si usted permite que su mente está en paz y en tranquilidad, Dios va a operar. Mire lo que dice Isaías 26, Isaías capítulo 26, versículo 3, Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz, diga conmigo, completa paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Versículo 4, confía en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Dónde está la fortaleza? En la confianza. ¿Y dónde está la confianza? En el pensamiento. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entienda, su estado mental es el escenario o donde aparece Dios o donde invocas al diablo. El diablo opera en la confusión, en el miedo, en la ansiedad. Y si no aprendemos a dominar la mente, el diablo va a llegar y a hacer estragos. ¿Usted se acuerda de esas películas donde llega alguien tirando la puerta y se impone y viene a hacer ahí lo que quiera? La Biblia dice que mientras un hombre fuerte y armado domina una casa, resguarda con total dominio aquello de lo cual se adueña. Si el diablo puede adueñarse de sus pensamientos, de su mente, lo va a dominar y le va a llenar de angustia, de miedo, de angustia, de ansiedad. Va a pensar en cosas que nunca van a llegar a ocurrir. Escúcheme, la psiquiatría, la psicología ha hecho estudios particularmente de la ansiedad. A la ansiedad le llaman exceso de futuro, la depresión, exceso de pasado. Y han hecho estudios, esto está demostrado. Le han preguntado a una persona por qué está intranquila, por qué está inquieta, por qué está ansiosa. Y cuando la persona escribe todo aquello que le inquieta, que puede suceder, se dan cuenta que con el tiempo nada de eso que le inquietaba sucedió. Y no lo hicieron en una persona, sino en miles de personas a lo largo de años. La conclusión del estudio fue, la gente se llena de ansiedad y angustias por cosas que regularmente nunca llegan a suceder.
Más del 90% de las cosas malas que la gente se imagina nunca ocurren. Significa entonces que hay gente que tiene una adicción a la tragedia, a lo malo. ¿Cómo puede uno vivir en paz así? Nunca. Jamás. Yo siento que algo malo va a pasar. La Biblia dice que el impío huye sin que nadie le persiga. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando uno desarrolla una mente que no es de un justo, va a llenarse de miedo, angustia, zozobra y ansiedad. ¿Y dónde están pues los que me persiguen? No, no te persigue nadie. Eso se llama delirio. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar nuestra mentalidad de alguien que confía. ¿Qué dice Isaías 23? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, en ti persevera. ¿Qué significa que el pensamiento persevere en Dios? No estás diciendo, ay Diosito, tú sabes todo, Diosito, ayúdame, Diosito, Diosito, Diosito. No, eso no es perseverar en Dios. Porque hay oraciones que vienen no por la fe, sino por la angustia. Hay oraciones que vienen no por la fe, sino por la ansiedad. Perseverar en Dios, el pensamiento significa que usted medite en lo que dice la palabra de Dios. Por eso es bueno, es importante leer la palabra. Cuando yo le digo a usted que toma apuntes, cuando le digo subraye o téngalo allí, ¿para qué es? Para que usted lo repase, lo estudie durante esta semana. Le aseguro que si usted repasa esos versículos que usted subrayó allí, le aseguro, si lo repasa todos los días, al final de una semana ya se sabe un versículo. En el mes ya se sabe 4 versículos. Y sume, ¿cuánto se sabrá al año? Y súmelo por año, multiplíquelo por año, digo. El resultado es una fe fuerte. ¿Sabe qué dice la Escritura? La fe viene por el oír la palabra. Porque hay gente que no tiene fe porque no oye la palabra. Somos flacos en todo espiritualmente. Somos lánguidos espiritualmente en todo aquello en lo que no robustecemos y fortalecemos la palabra. Hay gente que le gusta, es adicto a escuchar noticias catastróficas, pero nunca le da un segundo a las noticias del cielo. Una vez tuve una reunión, una cita con una persona que llegó a mi apartamento, era un arquitecto. Cuando llegué, yo estaba escuchando noticias. Unas noticias trágicas que estaban dando en ese momento, eso de lo que estaba pasando en Irán. Y este señor, cuando llegó a mi apartamento, se detuvo por un momento como a escuchar lo que estaban diciendo y me dijo, disculpe, ¿usted escucha eso? No sabía a lo que estaba refiriendo. Y yo dije, ¿qué será? ¿Las noticias? ¿Las noticias? Sí, son las noticias. Y él me dijo, le doy un consejo, no escuche eso. Y yo le dije, pues para creerme seguramente alguien, no lo dije con esa intención, pero tal vez debo revisar mi inconsciente a ver si es que no está sonando como algo raro en mi inconsciente. Es que yo soy alguien importante y tengo que estar enterado de todo lo que sucede. Yo no dije eso, pero tengo que revisarlo, de pronto sería, tengo que estar informado. Es que a veces el tengo que estar informado significa tengo que estar con la mente enferma. Porque la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y alguien que solamente habla de tragedias, de fatalidades, de inquietudes, pensamientos de muerte, es lógico que se den. ¿Sabe por qué esa música de despecho es tan dañina? Porque literalmente lo despecha aunque no esté despechado. En serio, yo he visto niños en colegios que le ponen la canción de estos personajes de canciones populares y esos niños a grito herido cantan. Los he visto y yo dije, esos niños qué pena están sufriendo, pero a grito herido. ¿Sabe por qué? Porque han visto en su entorno que la gente lo hace. Y sabe, el inconsciente, la mente no entiende entre un chiste y una realidad. Y si usted lo canta con toda esa pasión y con toda esa entrega al despecho, la mente asimila eso como una realidad. Él me dijo, este señor, el arquitecto, me dijo, le voy a decir algo, con todo respeto. Yo era así, yo escuchaba todo el tiempo, era una persona mayor, bastante mayor, y me dijo, yo tuve estrés, ansiedad, solo por andar escuchando eso. Le dije, no, es que yo creo que uno tiene que aprender a escuchar las noticias, porque cómo va a vivir como por allá en una burbuja. Hay que ponerle un filtro, hay que aprender a escuchar. Me dijo, sí, tiene usted toda la razón. Sin embargo, a veces uno como que se confía demasiado y uno en las actitudes es que nota que no ha sabido escuchar las noticias. Y sí, cuando uno a veces toma unas posiciones como demasiado extremas o radicales, significa que uno realmente no ha escuchado como debería ser. El mundo se va a acabar, ya esto se acabó ya, mire lo que están diciendo. Mire los títulos que le ponen a los videos de YouTube. Fatalistas, porque eso es lo que llama la atención y consigue más vistas. Yo escuchaba a un señor que solamente predicaba fatalidades y lleva décadas y gracias no se ha cumplido ninguna. Pero ¿por qué la gente desarrolla esas adicciones a eso? Porque le falta acercarse a la fuente de vida. Escuche las palabras de Dios, escuche las alabanzas de Dios. Le regalo un versículo.
que mi hija se sabe de memoria y fácil de memorizar, porque hasta rima. Diga, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Termina en S. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fortalece, 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 fortalece. Cuando me sienta débil, lo repito. Filipenses 1:6, sean conocidas todas sus necesidades delante de Dios en toda oración, súplica y ruego. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Eso es un versículo. Cuando venga el miedo, ¿dónde voy a sacar? ¿Qué vamos a hacer? Oracinol. Rodillanol. Mi Dios suplirá todo lo que me falta. El salmista decía, ¿por qué te abates, alma mía, y te inquietas dentro de mí? El salmista le hablaba a su propia alma, se hablaba a sí mismo. Si usted no se habla, usted no se corrige. Si usted no se corrige, va a encontrar policías por todo lado que le van a estar diciendo lo que tiene que hacer y usted no va a hacer caso, se va a volver peor y se va a rebeldizar. Uno necesita hablarse a uno mismo, instruirse, ponerle cuidado a la vida, hablarse. O si no, va a dejar que la mente loca lo lleve por donde sea, no. Dígase, ey, sacúdese usted por dentro, ¿qué estás pensando? ¿Qué te pasa? Mi Dios suplirá todo lo que te falta. Somos buenos para corregir a todos los demás, ¿se ha dado cuenta? Somos buenísimos. Tenemos hijos adultos por todo lado, a todo el mundo le llamó la atención. Vea, Señor, cómo hace, vea cómo es atravieso, que la gente vea ese, vea cómo tira papeles, vea este, oiga cómo dejó eso, mire, que vea cómo va a regar eso. Somos buenísimos, pero uno nunca hace eso, porque uno es un malcriado déspota. Uno tiene que ponerse un enrutador, algo que le diga a uno, no es por aquí, ¿qué estás viendo? Ojo con eso que está escuchando, ojo que está sintiendo, ojo, corregirse. Porque corrigiendo el rumbo, me ajusto en el camino que me lleva al destino, autor y consumador de la fe. Él es autor porque quiere alinear tu pensamiento de la manera correcta en el proceso para que no te desvíes, para que lo entiendas. ¿Cómo se hace esto? Con comunión con Dios, relación con Dios, todos los días. Toma un tiempo. Vive, obvio, trabaja, obvio, comparte, obvio, disfruta, obvio. Tienes amistades, claro, por supuesto, puedes salir, disfrutar, pero nunca sueltes la conexión con Dios. Nunca, porque Él te va a llevar mucho más allá de donde tú crees, piensas o esperas. Hay gente que piensa que Dios no lo puede hacer porque es que usted no tiene estudio, usted no tiene hoja de vida importante, usted no habla 50 idiomas, usted no tiene magíster en no sé qué. ¿Quién dijo que Dios obra así? Si descansamos en las manos de Dios, créame que Él lo va a hacer. Pero tenga cuidado, hay tormentas que nos quieren distraer, desviar la mirada. Están allí, pero no pierda la mirada en Jesús. No pierda la mirada en el Señor Jesús. Culmino leyendo, este es Isaías 26:3, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Confía en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. En los evangelios sinópticos, cuando Jesús caminaba sobre el mar, en Marcos capítulo 6, versículo 50, dice que todos le veían al Señor Jesús caminar sobre las aguas y se turbaron y les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Tengan ánimo, soy yo, no teman. En Mateo 14:31 dice, al momento Jesús extendiendo la mano, tomó a Pedro y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y en Juan 6:20 dice, mas él dijo, soy yo, no teman. ¿Qué vemos en la tormenta? La dificultad es la ocasión propicia para que Cristo aparezca. Cuando las cosas están convulsionadas es justo el escenario donde Cristo quiere glorificarse. Entonces cuando aparezca una tormenta, acuérdese de la voz de Jesús que te dice, soy yo, no temas. Yo vengo aquí, en medio de la tormenta. Detrás de la tormenta me estoy escondiendo para encontrarme contigo. No mire solo la tormenta. Dios te va a guardar en paz tu pensamiento cuando tu pensamiento persevere. ¿Sabe qué es perseverar? Cuando uno está tomando clases de piano, lo primero que le dicen es, tú vas a tener o piano o violín, más que todo violín. La posición para tocar el violín es antinatural. De hecho, hay movimientos que la rodilla no puede hacer. La rodilla no está diseñada para hacer este movimiento, ¿sí? La manera como se ponen los dedos para tocar los acordes o las notas en el violín es algo que tiene que desarrollar con mucha repetición y mucho esfuerzo. Y es doloroso, incluso para la guitarra solamente. La guitarra le toca aquí, el violín está aquí. Tiene que girar esto, el dolor es impresionante. Y hay niños que lo tocan. Pero ¿sabe qué es la disciplina? Todos los días soportar el dolor y poner el dedo donde tiene que ir. Pero uy, esto no me da, es que este dedo no me llega. Gírelo más, no, es que me duele acá. Perseverar es insistir con constancia, disciplina, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento. Un día vas a desarrollar la habilidad que se llama fe.
¿Has visto un concierto de violín? ¿Sabes cómo llegaron a eso? Nunca fue improvisado. No, mañana, pasado mañana ensayo. Cada 15 días, cada 2 años yo ensayo. Jamás se va a lograr. Dios no está lejos. Él está tan cerca como de tus rodillas al piso. Uno debería comenzar el día de rodillas, de verdad. Haga un ejercicio. Haga un ejercicio. Mañana en la mañana, con la ayuda de Dios, con el nuevo día, haga un ejercicio. Bájese de la cama de rodillas. Cuando María Paula estaba gateando y empezó a bajarse de la cama, ella empieza a ladearse y se agarra de la cobija y se empieza a bajar y deslizar y se bajaba al piso cuando ya estaba empezando a caminar. Mañana haga usted lo mismo y bájese de rodillas. Ahí se va a acordar que tiene pies. Hay gente que no tiene pies para caminar. Bájese así de rodillitas. Haga el ejercicio. Bájese de rodillas. Haga el ejercicio, solo como ejercicio. No se vaya a agarrar de la cobija. Agárrese de la cama porque se trae a todos los que duermen con usted. Los tira para el cielo. Haga el ejercicio. Empiece el día de rodillas. Y ya que está usted ya de rodillas, ya que se bajó, digo, ya que estoy de rodillas, pues oremos. ¿Sí o no? Y dele gracias a Dios. Y pídale a Dios. Tome un ratico. Estudie un versículo. El versículo que quiere memorizar, que ahí se le quedó subrayado, memorícelo. Y venga a su mente. Mi Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Señor, necesito esa completa paz. Por eso ayúdame a perseverar en ti. Mi pensamiento en ti. Cuando meta la mano al bolsillo y no vea nada, voy a poner en mi mente ese pensamiento de tu palabra que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que me falta. Me falta para pagar esto, me falta para cubrir esto, me falta. Mi Dios me suplirá para pagar esto, mi Dios me suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que no es conforme a mi necesidad que Él suple, sino conforme a su riqueza. ¿Usted ha escuchado la expresión la migaja de un rico? ¿La sencilla de un rico? Hace años trabajé en una fundación donde ayudaba a la gente y demás. Y una persona muy adinerada, yo tenía un programa de radio y pedíamos ayuda para darle comida a la gente. Y un médico, un radiólogo me llamó, dueño de varias clínicas, bastante adinerado. Me llamó para darnos una donación para la fundación. Y después de haberme dado una gran cantidad de dinero para comprar unas ollas, platos y muchas cosas, al final me dijo, ya estaba saliendo del consultorio, me dijo: Giovanni, vente. Yo sé que vos de ahí no vas a sacar un peso, sino que todo lo que te di de la ayuda, me dio como $1.000.000, vas a usarlo todo en la fundación. Yo sé. ¿Tenés para la gaseosa? Y la verdad no tenía ni para una gaseosa en ese momento. Y le dije: no, doctor, yo sé que tú no ibas a sacar de allí, ¿verdad? Le dije: no, señor, la verdad, eso es delante de Dios, cada peso se lo traigo con factura. Voy a comprar lo que usted me dijo que comprara, las ollas, los cucharones, los platos y demás, porque tenemos un comedor comunitario. Y se metió la mano al bolsillo y sacó un fajo de billetes así, en el bolsillo, la sencilla del señor, y sacó un poco de billetes. Me dijo: toma, esto sí es tuyo, es para la gaseosa. Le dije: oiga, esto para la gaseosa, y me alcanzan como 50 cajas, me compro el camión entero. Le digo: no, disfrútelo. Yo era un muchachito, salí de ahí, bueno, no le puedo decir lo que hice, pero yo lloraba diciendo: ¿qué tal la gaseosa de este tipo? Esa es la sencilla, señor. Ese señor tiene un corazón tan noble. ¿Sabe por qué Dios lo puso donde lo puso? Porque a ese señor le llegaban pacientes y les pagaba todos los tratamientos, carísimos. Ese señor nos ayudó. Nosotros tenemos una fundación en el Calvario y en un sector de invasión peligroso. Y el señor, sin pensarlo 2 veces, nunca me pidió factura. Yo le llevaba la factura y decía: no, ya, tranquilo. Ayudaba a mucha gente. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero primero Dios quiere formar nuestro corazón. Porque créame que el que se pega a 1.000 pesos y es avaro con 1.000 pesos, que retiene 1.000 pesos, jamás Dios le puede dar 1 millón, 10 millones, 100 millones, 500 millones. El Señor sembró millones, literal, millones. Y todo para la gloria de Dios se administró como debía. Aquí una persona nos sembró para las cortinas, digo, pero para las cortinas. El ventilador tiene que estar y las cortinas. ¿Qué tal que yo me digo: no, yo me lo comí? No quedo para las cortinas. Hay que cumplir. Uno diría: no necesitamos no necesitamos cortinas, necesitamos pagar varios meses de aquí por adelantado. Pero si una persona que da la ofrenda para las cortinas, uno no compra las cortinas, ¿cómo cree que va? Uno le podría decir: señor, pero necesitamos por lo menos pagar el local. No necesitamos cortinas. Pues sí. Pero Dios nos pide fidelidad para ponernos en mejores lugares. La Biblia dice que el que es fiel en lo muy poco, o escúcheme, el que es fiel en lo muy poco, a veces Dios permite que tengamos muy poco, es para mirar nuestra fidelidad. Y le dice la Biblia, eso promete la palabra de Dios: Dios nos pondrá sobre lo mucho. Así que piense y ya tenga esto claro: Dios me pondrá sobre lo mucho. Nunca lo dude. La Biblia dice que el que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá sobre lo mucho. Grábese esto: Dios te va a poner sobre lo mucho. Tiene que tenerlo claro. Usted no
No acepten nada diferente en su mente, no acepten nada diferente. Eso no es orgullo, no es altivez, eso es claridad. Saber para dónde Dios lo quiere llevar, Dios lo quiere poner sobre lo mucho. Y cuando usted sabe que Dios lo va a poner sobre lo mucho, entonces acepte el trato. Acepte el trato. Porque la mayoría no puede Dios ponerlo sobre lo mucho porque vuelven egoístas, tacaños, soberbios, prepotentes, no saludan ni al conserje, ni a nadie, pues. Soy tan importante, no me mire, no me salude, no me hable, usted no sabe quién soy yo. La Biblia dice que Dios mira de lejos a los soberbios y a los prepotentes. Acepte el trato. Dios lo quiere poner sobre lo mucho para que bendiga mucha gente. ¿Sabe? Porque a veces pasamos necesidades para que sepamos que hay gente que está sufriendo y pasando unas cosas bien duras. Y si usted no lo viviera, nunca se enteraría. Para que cuando esté allá bien arriba no crea que simplemente usted es el favorito de Dios y Dios lo quiere poner a andar en yates por el planeta. No, es para que cubra la necesidad de mucha gente, para que ayude a mucha gente. Porque usted ya experimentó en carne propia lo que experimentan otras personas. Gracias a Dios porque hemos tenido, porque nos ha ido bien, porque Dios nos ha bendecido. Pero hay momentos donde Dios nos permite estar para que nosotros sepamos que hay gente que está pasando cosas peores. Yo he conocido mujeres que tienen que dormir con sus hijos aquí porque el techo está, cuando llueve caen esos aguaceros, porque la cama está llena de agua. Mujeres solas que no pueden obviamente subirse a un techo por allá a reparar una gotera, que el viento en la tormenta se les llevó el techo. Créame que Dios ha sido bueno y misericordioso. Bueno y misericordioso. Nos ha dado salud, nos ha dado un trabajo, nos ha bendecido. Bendito Padre, gracias. Gracias, Señor, por ser el autor y el consumador de nuestra fe. Por permitirnos, Señor, hoy comprender los privilegios que nos has concedido. Principalmente el privilegio de tu palabra, que nos da dirección, que nos orienta, Señor, en el camino. Gracias, porque nos ayudas a entender, Señor, hacia dónde tú nos llevas. Por eso, Señor, a veces necesitamos el trato que recibimos, no por odio, porque tu palabra dice, los pensamientos son de bien y no de mal, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de bien y no de mal. Nunca pienses que Dios está improvisando contigo o que te está llevando algún mal. Nunca, nunca, nunca. Todo lo que Dios piensa para contigo son pensamientos de bien, nunca de mal, son de amor. Pero a veces no lo entendemos. Ayúdanos, Señor, a conservar, Señor, nuestra mente perseverando en ti para tener, Señor, esa completa paz y así demostrarte que confiamos en ti, para no llenarnos más de la fe del diablo, que es el miedo, sino de la veracidad de tu palabra. Tú eres real, en ti confiamos, en ti esperamos. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.